Pues hola, buen día a todos compañeros, mi nombre es el maestro David Navarro y ahora vamos a ver el tema o la práctica de empuje hidrostático o presión hidrostática. ¿Sí? Acompáñenme a ver el pizarrón. Como podemos ver o como conocemos, el empuje hidrostático depende de dos factores principalmente. Depende de la densidad de nuestro fluido, que la densidad repercute en nuestro peso específico del fluido y en la profundidad en la que se encuentra hundido o sumergido nuestro cuerpo en el mencionado fluido. Pongamos un poquito de atención en este pequeño esquema. Este es un submarino en el que este submarino, al estar sumergido en un líquido con cierto peso específico o densidad, experimenta una presión que es normal a su superficie o perpendicular y en todas las direcciones. Es decir, este submarino está sintiendo una presión hidrostática en todas direcciones que lo comprime, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esa presión hidrostática? Pues aquí tenemos una pequeña fórmula en la que podemos ver que la presión es igual a la masa multiplicado por la gravedad, que este par de términos, o el producto de este par, es igual a nuestro peso específico, ¿sí? Si nosotros lo multiplicamos por la altura, repito, la altura a la que se encuentra o la profundidad a la que se encuentra sumergido nuestro cuerpo, pues obtenemos simple y sencillamente la presión hidrostática que está experimentando, ¿sí? La presión hidrostática tiene como unidades, como nosotros sabemos, el peso específico está medido o tiene unidades de newton sobre metro cúbico. Sin embargo, en el sistema internacional también es aceptado el kilogramo fuerza. ¿Qué es el kilogramo fuerza? El kilogramo fuerza pues es nada más, es un kilogramo común y corriente que experimenta la aceleración de la gravedad. Al experimentar esa aceleración gravitacional se le llama kilogramo fuerza. Entonces podemos obtener también la presión hidrostática en los términos de kilogramos fuerza sobre metro cúbico, sobre metro cuadrado, ¿correcto? Esto se los menciono porque en nuestra práctica estaremos utilizando gramos en vez de newtons y es un poco más fácil utilizar las unidades tal cual las estamos obteniendo y no hacer conversiones. De igual manera, si ustedes gustan hacer la conversión y trabajar en newtons sobre metro cúbico, hablando del peso específico, o kilogramos fuerza sobre metro cúbico, está enteramente en ustedes. Entonces, ahora, ahondando un poco más en nuestro tema, en el empuje hidrostático, nosotros sabemos que en la superficie del líquido, en el primer punto, o más bien ubicamos un punto 1 sobre la superficie libre del líquido y la presión en ese punto va a ser igual a la presión atmosférica, que para nuestros fines de cálculo vamos a asumirla como una presión cero, ¿sí? No hay presión. Si seguimos bajando, la presión va a ir aumentando de una manera lineal. Por lo tanto, si llegamos a un punto donde la presión es máxima o llegamos al fondo de nuestro tanque, pues la presión en el punto 2 simple y sencillamente la obtenemos con la multiplicación de nuestro peso específico por la altura. Como les decía, como aumentó la presión de manera lineal, se formó una cuña de presiones. Este triángulo que estamos observando aquí, lo vamos a llamar de ahora en adelante cuña de presiones, ¿sí? Esta cuña de presiones es la distribución de la presión en nuestra pared, ¿sí? Nosotros estamos viendo aquí un corte transversal, sin embargo, este es un recipiente de forma rectangular en la que es un área de contacto que está conteniendo nuestro fluido. Para fines de cálculo y nosotros obtener cuál es la fuerza hidrostática máxima que está experimentando nuestra pared, o vamos aterrizando el ejemplo, una compuerta que contiene nuestro líquido, para obtener la presión hidrostática total necesitamos hacer una serie de cálculos. La manera o el camino largo pudiera ser: el primer paso, tenemos que obtener la presión promedio. ¿En qué unidades se encuentra la presión? Pues bueno, les repito, una presión es una fuerza distribuida sobre un área, por lo tanto, vamos a tener newtons sobre metro cuadrado. Vuelvo al comentario anterior en el que les comentaba que también se acepta la unidad kilogramos fuerza sobre newton cuadrado. Entonces, para obtener nosotros la presión promedio, basta con multiplicar
el peso específico de nuestro fluido, o el gamma, por la altura sobre 2, la mitad de la altura. Esto quiere decir que la presión promedio va a actuar a la mitad de nuestra figura, de nuestra cuña de presiones, ¿sí? Entonces aquí podemos observar una vez más la fórmula. La presión promedio es igual al gamma por la altura sobre 2, y es igual, o podemos expresarla en las unidades de newtons sobre metro cuadrado o kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Nosotros, el siguiente paso, necesitamos obtener la fuerza resultante. Nosotros ya obtuvimos una presión promedio, ¿sí? Pero esa presión promedio, como les comentaba, actúa en toda la superficie de contacto. La superficie de contacto, podemos verla aquí esquematizada, es un área. Entonces, para obtener la presión necesitamos, la fuerza resultante, necesitamos multiplicar la presión promedio por el área de contacto. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener una fuerza en las unidades de newton, o vamos a obtener una fuerza en las unidades de kilogramos fuerza. Entonces, repito, para obtener la fuerza resultante basta con multiplicar la presión promedio que ya obtuvimos por el área de contacto de nuestra compuerta o de nuestro recipiente, ¿sí? Como ya sabemos, la fuerza resultante actúa en el centroide de la figura, ¿sí? En este caso, nuestra cuña de presiones fue un triángulo, ¿sí? Fue un triángulo, se puede decir, de presiones. Entonces necesitamos obtener el centroide de esta figura para saber el punto de aplicación de nuestra fuerza resultante. Entonces, en la parte de aquí abajo tenemos un pequeño esquema en el que se denota cómo obtener el centroide de las figuras principales que podemos obtener o que vamos a obtener durante el desarrollo de la práctica. En el primer ejemplo tenemos un triángulo en el que, como ya lo mencionamos en la parte de arriba, el centroide de la figura está a 1/3 de su altura, ¿sí? Y lo denotamos como y testada. Y testada es igual a h tercios. Y en un trapecio es un poco más complicada la forma de obtenerlo, sin embargo es muy fácil. Vamos a llamar la parte de arriba o la base menor con la letra B minúscula, y la base de abajo o la base mayor con la letra B minúscula, y la altura de la misma forma que denotamos la altura en nuestro triángulo, y de esta forma podemos obtener la y testada o el centroide de la figura. Para desarrollar nuestra práctica de empuje hidrostático vamos a hacer uso del equipo de medición del empuje hidrostático, que consta de nuestro tanque de acrílico transparente y un pequeño prisma hueco que va a ayudarnos a tomar las mediciones y a observar el fenómeno del equipo del empuje hidrostático. También vamos a hacer uso de un pequeño escalímetro o un vernier de preferencia. Si no tenemos el vernier, podemos usar cualquier tipo de escalímetro o regla para medir, ya que nuestras mediciones van a ser muy pequeñas. También el equipo de empuje hidrostático consta de una pequeña, de un juego de pesas que iremos colocando en esta parte, y poco a poco iremos agregando pequeñas pesas a nuestro equipo. También necesitaremos una jarra con líquido, ¿sí? Vamos a necesitar alrededor de no más de 3 litros para efectuar nuestra práctica en toda su extensión. Entonces necesitaremos un pequeño recipiente contenedor de agua con el que vamos a verter el agua dentro de nuestro equipo de empuje hidrostático. Lo primero que tenemos que hacer para empezar o comenzar a llevar a cabo nuestra práctica es tomar ciertas medidas del equipo que tenemos enfrente. La primera medida que vamos a obtener va a ser desde este pequeño punto que tenemos aquí, que vamos a llamar pivote. Si se dan cuenta, sobre ese pequeño triangulito es donde nuestro prisma pivotea hacia arriba o hacia abajo. Entonces necesitamos conocer la distancia entre este pequeño punto y la fuerza o el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso vamos a llamar fuerza vertical. ¿Por qué fuerza vertical? Porque esta fuerza está actuando de forma vertical. Entonces, repito, necesitamos obtener la distancia entre este punto y el punto de la aplicación de la fuerza vertical. Necesitamos ser lo más
exactos posibles al obtener esta medición para que nuestros datos salgan de la mejor forma. Entonces, este dato lo vamos a llamar distancia entre la masa vertical y el pivote o brazo de palanca vertical. La segunda medición que vamos a obtener es de la misma forma, partiendo del mismo punto de nuestro pivote. Nomás ahora necesitamos, bueno, sacaré un poco el equipo con mucho cuidado. Y ahora necesito obtener la distancia de nuestro pivote a la base de nuestro prisma. Desde este pequeño piquito aquí hasta la base de nuestro prisma. Entonces medimos la longitud del pivote a la base del cuadrante. Posteriormente necesitamos obtener las dimensiones de nuestro cuadrante que va a estar en contacto con nuestro líquido. Sí. Vamos poniendo en claro un poco. Nuestro prisma va a estar sumergido constantemente en todas direcciones por el fluido. Sin embargo, nosotros vamos a medir el empuje hidrostático que se va a ejercer sobre este cuadrante. ¿Sí? Como sabemos, estamos apoyándonos sobre esto. Tenemos nuestro pivote, nuestra fuerza vertical va a ocasionar un momento de torsión en esta dirección y va a ser equilibrado por la fuerza o el momento de torsión ocasionado por nuestra presión hidrostática en esta dirección. Como vamos a ver en el desarrollo de la práctica, vamos a ver que en la realidad las fuerzas o la sumatoria de momentos está siendo anulada, es igual a cero. Y nosotros por medio de cálculos matemáticos vamos a demostrar que así es. Entonces, como les comentaba, necesitamos obtener las medidas de nuestro cuadrante. De la mejor forma, repito, para que nuestros cálculos sean lo más exactos posibles. El siguiente paso, obviamente necesitamos trabajar sobre una superficie lo más nivelada posible, pero el siguiente paso es con ayuda de nuestro nivel de burbuja, este pequeño que tenemos aquí, y los tornillos de ajuste. Tres tornillos que tenemos aquí en la base y ese de ahí atrás. Vamos a nivelar nuestro equipo de la mejor forma. ¿Cómo sabemos que ya está nivelado nuestro equipo? Pues porque la burbujita está lo más centrada posible en el círculo que la delimita. Posteriormente, compañeros, necesitamos nivelar nuestro brazo de palanca para ya comenzar a hacer la práctica. Una vez nivelado nuestro brazo de palanca, es recomendable ya no mover nuestro equipo en sí o moverlo lo menos posible para que no se nos desnivele. Como podemos ver aquí tenemos un pequeño contrapeso que gira sobre un tornillo. ¿Sí? Y como podemos ver en la parte de acá tenemos unas pequeñas franjas blancas que nos dirán el punto en el que se encuentra nivelado. Si alcanzamos o ponemos un poco de atención, compañeros, podemos ver que la parte inferior de nuestro brazo de palanca no es redondeado como la parte superior. Entonces vamos a procurar que la parte inferior o la parte plana, al nivelarlo con nuestro tornillo, con nuestro contrapeso de nivelación, se encuentre coincida con la línea blanca del centro, la línea más grande. No tiene que estar arriba ni abajo, tiene que coincidir perfectamente. Podemos ver
ahorita está desnivelada, vamos a mover un poco nuestro tornillo. Como podemos ver, tenemos nivelado nuestro equipo de forma general, todo el tanque con el prisma, y también tenemos nivelado nuestro brazo de palanca. ¿Sí? Ahora lo siguiente es comenzar a colocar el peso vertical como les había mencionado. Si alcanzan a percibir, compañeros, nuestro gancho ya tiene un peso inicial de 50 gramos. Entonces vamos a colocar nuestro peso y como podemos observar, el prisma automáticamente se desnivela, ¿sí? Lo teníamos nivelado sin ningún peso, pero al colocar el peso de 50 gramos se va hacia abajo. Verifico que mi válvula de escape o mi válvula de desagüe se encuentre cerrada. ¿Cómo sabemos que está cerrada? La palanca o la manivela debe de estar en el sentido perpendicular al flujo. Cuando encontramos que las válvulas están en el sentido de flujo, se encuentra abierta. Verificamos que esté cerrada y comenzamos a introducir líquido dentro de nuestro equipo. El primer litro no afecta en casi nada, simplemente es para ir llenando el volumen. Observamos que ya hubo movimiento de nuestro prisma. Tuvimos suerte y con el volumen introducido a la primera podemos ver que se está nivelando de nuevo nuestro brazo de palanca. ¿Eso qué quiere decir, compañeros? Eso nos está indicando que nuestra fuerza vertical multiplicada por un brazo de palanca, ¿sí? Un brazo de palanca multiplicado por una fuerza vertical nos está ocasionando un momento de giro en este sentido. Sin embargo, el empuje hidrostático ocasionado por nuestro fluido sobre la cara o cuadrante en cuestión está ocasionándonos un momento de torsión en el sentido opuesto a nuestra fuerza vertical. Ahorita podemos observar que en la realidad las fuerzas están equilibradas, ¿sí? El momento que gira en este sentido es contrarrestado por el momento que gira en el otro sentido. Haciendo uso de nuestras distancias del brazo de palanca vamos a calcular este fenómeno. Ahora me gustaría volver al ejemplo de la cuña de presiones, compañeros. Dibujaré un pequeño esquema. Como sabemos, la presión en el primer punto donde comienza a hacer contacto, nuestro líquido con nuestro prisma, la presión es igual a cero, como lo habíamos mencionado, o presión atmosférica. Si queremos calcular la presión en el punto final de nuestro prisma, entonces aquí basta con multiplicar el gamma por el H. ¿Qué estamos obteniendo aquí, compañeros? Estamos obteniendo un triángulo de presiones o una cuña de presiones, en donde la presión inicial es 0 y la presión 2 es gamma por H, o la densidad, ρ, que multiplica a la gravedad, que multiplica a la altura. Como les mencionaba, la presión promedio está actuando a la mitad
de nuestra altura. Si nosotros multiplicamos el peso específico por la mitad de la altura, pues obtenemos la presión promedio. Si multiplicamos esa presión promedio por todo el ancho de nuestro cuadrante, que ya lo obtuvimos en un primer paso, el ancho, vamos a obtener la fuerza resultante que actúa sobre toda el área de contacto. Como podemos observar ahí, nuestro prisma, nuestro cuadrante, no tiene toda la superficie humedecida o en contacto con el fluido. Por lo tanto, entonces, vamos nosotros a obtener la presión promedio y la vamos a multiplicar por esta área, el área que está en contacto con el agua, la altura y el largo. ¿Cómo vamos a conocer la altura, compañeros? Para eso es que usamos nuestro flexómetro. Necesitamos conocer la altura del agua medida desde la base de nuestro prisma. Voy a borrar un poquitín esto. Desde la base de nuestro prisma hasta la superficie libre del líquido. Como podemos observar, esta va a ser la altura de nuestro prisma o nuestra cuña de presiones. El siguiente paso es aumentar un peso, el que nosotros consideremos, y vamos a hacer diferentes corridas. Vamos a hacer 5 corridas diferentes. Eso quiere decir que vamos a utilizar, aparte de este peso, vamos a utilizar 4 pesos diferentes. En esta ocasión yo voy a agregar un peso de 50 gramos, como sucedió en la primera ocasión. La fuerza vertical ocasiona que se desequilibre nuestro prisma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comenzar a introducir otro volumen de agua para contrarrestar el momento ocasionado por la fuerza vertical. Vamos a ver movimiento. Y procedemos, compañeros, a volver a medir la altura de nuestro prisma o nuestra cuña de presiones. Lo más exactamente posible desde la base hasta la superficie libre. Como podemos ver, nuestra altura va incrementándose. ¿Sí? Necesitamos más presión hidrostática para contrarrestar el momento vertical ocasionado por la fuerza. Y así consecutivamente, compañeros, vamos a hacerlo 3 veces más con diferentes pesos. Lo dejo a su criterio.